Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Vamos a seguir con el tema muy interesante de el uso de las drogas, legales e ilegales, el consumo, porque como veníamos comentando desde que hemos abierto esta serie de videos, necesitamos hablar del tema de la drogadicción para poder después con propiedad hablar del tema del narcotráfico, porque existe, qué es lo que lo genera, qué es lo que los entretelones que siempre ocurren y que no es que mucha gente no lo sepa, sino que no lo considera. O sea, hay mucho conocimiento dentro del tema de las drogas, de distintas facetas, pero nunca, por lo general, mucha gente no lo, digamos, conecta uno con otro, y es muy importante esta parte. Entonces, por eso estamos hablando del consumo de drogas, porque el consumo de drogas es lo que moviliza el negocio. O sea, el resultado del negocio son los miles de millones de dólares que genera, y la banda de delincuentes que operan dentro, detrás y enfrente del narcotráfico. Pero está la otra parte que es la relevante, que es el consumo, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? No hay consumo, no hay narcotráfico. No hay narcotráfico, el consumo no funciona. Entonces, hemos estado analizando qué es lo que la gente tanto le apasiona o le encuentra o le ve la necesidad a consumir drogas. Y no estamos hablando de la adicción, porque esto ya va a venir. O sea, ahora estamos hablando del consumo de drogas. Porque si me ha venido prestando atención y ha venido escuchando nuestro video, la mayoría de la gente que consume droga diariamente no necesariamente es adicta. Ese es un gran mito. Acuérdense que una de las cosas que yo les comenté al principio de estos videos es que en este tema hay mucho cuento, mucha mentira, mucha hipocresía, mucho mito. Y uno de esos mitos, creados por la sociedad, creados por los gobiernos, creados por los medios de comunicación, es esa historia de que la droga, el consumo de droga está totalmente descontrolado. Eso no es cierto. No es cierto, no está descontrolado. Porque la mayoría de las personas en el mundo no consumen droga. O sea, en el sentido de, cuando hablo de no consumen droga, para que se pierdan. Todo mundo consume drogas, ya lo habíamos hablado, ¿no? Todo mundo tiene una conexión al uso de las drogas lícitas e ilícitas por necesidad. Ya les habíamos contado la razón de las enfermedades, la razón de los dolores, la razón de los problemas. En el video anterior hablamos mucho de los problemas mentales, los problemas psicológicos, los problemas psiquiátricos, que mucha gente se automedica o van con médicos para que los mediquen y toman una serie de drogas que son legales si usted tiene una receta, pero que mucha gente la consume igual, se la receten o no, ya sea a través de contactos que tengan una farmacia o familiares o amigos, alguien se las consigue, ¿no? Y hablábamos que ese tipo de drogadicción, que aparentemente no es muy conocido, afecta mucho el negocio de la droga, porque una gran cantidad del negocio de la droga y que el narcotráfico alimenta es ese uso de drogas, ese uso de que es básicamente está centralizado en una gran parte de la sociedad que no es adicta, sino que la necesita por razones físicas o mentales o por razones de placer. Y todavía no hemos hablado del placer, que es lo que vamos ahora a concentrarnos un poco más. O sea, hablamos de que hay gente que tiene serios problemas psicológicos, serios problemas mentales, o que no necesariamente están enfermos o que tienen problemas, sino que no pueden
por su falta de conocimiento, por el estrés, por un montón de situaciones que nosotros nunca podemos saber con venta de la historia, recurren al uso de las drogas para escapar esa realidad. Si recuerdan, amigos y amigas, yo les he comentado que todas las personas que consumen droga tienen una razón y tienen una historia que explicársela. Y si usted los escucha, que esté usted de acuerdo o no, se va a dar cuenta de por qué lo hace. Entonces, hay mucha gente que sanciona o que critica eso. No, porque ¿por qué consumen droga? Si la mayoría de la gente... Escúcheme, la mayoría de la gente, nadie en este mundo es igual. Cada uno de nosotros somos una persona muy individual que tenemos toda una razón de ser como somos. Por cómo nos criamos, en dónde nos criamos, qué situación tenemos, qué nivel educativo tenemos, o sea, muchas cosas que influencian nuestra personalidad. Y esa personalidad nos da a nosotros ciertos hábitos diarios con el cual nos identificamos, y ya sea consumir droga, ya sea consumir alcohol, ya sea consumir tabaco, ya sea tomar exceso de ciertas bebidas no alcohólicas, pero bebidas, por ejemplo el café, el té, algunos otros hierbas naturales que la gente consume, o algunas tendencias a ofuscarse para escapar una realidad. Y habíamos hablado de qué es el juego, qué es el sexo, qué es meterse en los juegos virtuales de la computadora, ver películas, escuchar música, todos esos en exceso, en cierto modo es una adicción. Y mucha gente lo utiliza, pero nadie los juzga a ellos porque supuestamente es legal. El hecho de que sea legal no quiere decir que sea bueno, ¿no? Entonces ahora lo que queremos encarar es la otra parte. O sea, hablábamos de la gente consume droga para escapar una realidad, para escapar una tensión, esto. Pero hay otra parte que es la contraparte de eso. Olvídense ahora ya de los temas psicológicos, de los temas psiquiátricos, de los temas del estrés, del trabajo, de la familia, de las amistades, de un montón de cosas, sino de que ya ahora voy a elegir el otro extremo, que es el extremo que disfruto el uso de la droga. Y el uso de la droga, el disfrutar la droga, muchas veces viene precisamente de la necesidad de haberla consumido porque tenía un dolor, porque tenía una enfermedad, porque tenía algún estrés mental. Y no solo que me aliviaba esos temas, sino que me hacía sentir bien. Y después me daba esa sensación de libertad, de poder ser más flexible, de estar más contento, de sentirme bien. Porque si usted le pregunta a la gente que consume droga, olvídese de la parte, vuelvo a repetir, psicológica y digamos necesaria del cuerpo para calmar dolores, una de las cosas que la gente le va a decir, los que consumen droga, que ya entran en el negocio, que les gusta cómo se sienten, porque cambian totalmente la personalidad. O sea, hay una realidad, y esto ya lo he comentado, cuando la gente consume droga, cambia. O sea, es inevitable. El cerebro es afectado, ¿no? La dopamina, la endorfina, todo eso el cerebro lo funciona y lo acelera. Ciertas drogas particularmente lo van a acelerar, ¿no? Sobre todo la cocaína, la metanfetamina, son cosas que aceleran, que expanden esas visiones. Incluso hay ciertos hongos alucinógenos y hay algunas drogas químicas que también le activan el cerebro y las neuronas de una forma muy distinta. Ese placer mucha gente lo disfruta porque cambia su personalidad, porque una persona que es introvertida deja de ser introvertida, porque de pronto se siente que esta persona que consume esa droga, y no le hablo de adicción, todavía no he tocado la adicción, no se me avance, yo estoy hablando de la gente que siente esa euforia, esa forma de sentirse bien. Usted ha oído, amiga de amigo, ha oído de que la gente quiere sentirse bien, quiere estar feliz, pero a veces no sabe cómo. No sabe cómo porque está aburrida, porque no tiene capacidad a lo mejor creativa de pensar, porque a lo mejor vive en un mundo que es limitado en ciertas situaciones y demás. Entonces busca
busca lugares en que divertir. Si la droga le ofrece eso, o sea, una de las cosas que mucha gente que consume droga lo hace, ¿por qué? Porque están aburridos. O sea, el aburrimiento es la madre de muchas malas acciones a veces y emociones que ocurren en los seres humanos, pero una de las que más afecta el consumo de drogas es ese aburrimiento, por el placer, por no estar aburrido. O sea, mucha gente se aburre porque no sabe qué hacer. Estoy aburrido porque no tengo otra capacidad de cómo divertirme. El aburrimiento es una decisión personal. O sea, hay gente que se aburre aunque tenga toda a su disposición. Hay gente que tiene mucho dinero que puede hacer lo que quiere y vive aburrida. Hay gente que tiene grandes capacidades mentales que se desarrollan, que nunca se aburren, porque no tienen tiempo. Pero hay personas que no. Entonces, las personas que a lo mejor tienen mucho y se aburren, buscan el placer de la droga. Eso es natural. Ahora, ¿cómo y por qué nos aburrimos? Es muy personal. O sea, nadie lo puede a usted entretener. Usted puede ver películas, usted puede leer, usted puede estudiar, usted puede viajar, usted puede hacer muchas cosas que hay mucha gente que cree que no lo puede hacer si no tiene dinero. Pero eso no es cierto porque hay mucha gente que hace todo eso que le acabo de decir sin tener dinero. Pero si hay gente que no tiene esa capacidad, se van a lo más simple. Acuérdense que muchos de los seres humanos somos flojos por naturaleza. Entonces buscamos un placer rápido. Y el placer rápido muchas veces lo encuentran en cierto tipo de droga, que le puede dar o una excitación tremenda, ¿no? de querer hacer algo, o el placer de descansar, de sentirse, por ejemplo, como lo suele hacer la marihuana, lo suele hacer el opio, lo suele hacer cuando se inyectan heroína. Son cosas que le dan paz, calma y tranquilidad y relajamiento, que mucha gente tiene un problema tratar de controlar esas emociones. Entonces la droga le da un placer de poder o le da un placer de descanso. Mucha gente eso lo hace cuando está aburrida. La otra parte, que aquí viene, que tiene una influencia. ¿Se acuerda que hablábamos de que hay gente que consume droga porque hay cierta influencia? O sea, la decisión siempre va a ser de la persona, pero hay influencias que afectan y que si la persona no tiene conocimiento, no tiene una personalidad, no tiene cierta experiencia de vida, se hace llevar. Y una de las cosas que sí afecta aquí, que lo he oído, no a todo mundo, sino a ciertas personas, particularmente a la gente joven, es la presión de las amistades, la presión social. Por ejemplo, alguien que es nuevo en una escuela, alguien que es nuevo en un barrio, alguien que es nuevo en un grupo de gente, ¿qué es lo que quiere? Los seres humanos nos gusta que nos acepten en los grupos, sea un grupo profesional, si somos una entidad profesional, sea un grupo académico, sea un grupo de amistades, sea un grupo deportivo. O sea, siempre estamos tratando de alinearlos con gente similar a nosotros. Y en esa, digamos, búsqueda de aceptación que los seres humanos todos queremos y anhelamos, o sea, muchos lo logramos a través de profesionalismo, de conocimiento, de estudio, de preparación y demás, pero hay gente que no tiene nada de eso, entonces va a hacer lo posible, todo lo posible o lo imposible para entrar en ese grupo. Y una de las cosas que a veces ocurre es se junta con un grupo de gente que lo invita, lo atrae y le ofrece droga. Y si la gente quiere participar en ese grupo, y son grupos, digo, sociales relativamente pequeños, va gente que va a un club nuevo, un club nocturno, va a algún centro bailable, algún centro de música y demás, mucha gente ahí circula mucho la droga, le ofrecen y un grupo, cierta gente, acepta ese. Entonces, esa presión social que usted tiene para querer aceptar, para entrar, muchas veces es la que lo vence a una persona y decide consumir algún tipo de droga. No todo mundo lo hace, pero mucha gente está expuesta y algunos sí caen en ello. Es la misma razón por la que tomamos ciertas bebidas, es la misma razón por la que comemos ciertas comidas, es la misma razón por la que fumamos en alguna situación. O sea, usted por ejemplo a lo mejor no fuma
a no ser que esté con amigos y que alguien le ofrezca un cigarrillo. Hay otra gente que fuma constantemente. Hay gente que consume droga únicamente cuando hay droga alrededor. O sea, hay gente que toma bebidas alcohólicas cuando se las ofrecen. Y aquí estoy hablando de consumo regular, no estoy hablando de una persona que es una adicta. Todavía no he llegado a la adicción, que eso ya es muy difícil de controlar. Estamos hablando de personas que si lo ofrecen, si está, y que usted tiene cierta capacidad, digamos, de controlar cuánto quiere o no quiere. El problema, que ya lo voy a hablar más adelante, es que a veces, depende con quién ande y en dónde esté, la calidad de la droga, estamos hablando ahora de la droga, en la calle, nunca es controlable, no se sabe lo que hay. Entonces, eso siempre es un riesgo. Porque los riesgos de la droga siempre existen, sobre todo cuando uno consume droga que proviene de lugares desconocidos, de personas desconocidas. No sabe qué se utilizó para cortarla, qué usarla, cómo se fue hecha la droga, de dónde viene y todo eso. Que ese es uno de los problemas, que gente que no conoce y entra en ciertos lugares, como centros nocturnos, casa de amigos, personas que no conoce, usted no sabe qué le pusieron a la droga, y ahí eso puede causar una serie de problemas, no solo físicos, también psicológicos. Esto ocurre. Pero, vuelvo a repetir, una de las razones principales es mucha gente es influenciada por los amigos, es influenciada por esa necesidad de querer pertenecer a un grupo, a un club. Sobre todo esas personas que no tienen muchas cosas que ofrecer al grupo, aflojan y aceptan. Y otra de las razones muy importantes, que a veces se sucede, es la gente que se rebela contra la familia, contra los padres, que se rebela contra el sistema. Voy a probar, le voy a decir porque a mí me tratan mal, porque no me quieren, que tiene un poco que ver lo que hablábamos de la gente que se droga para escapar el estrés. Así como hay gente que se droga para escapar el estrés, también hay gente que se droga para más o menos, desafortunadamente el daño se lo hace a uno mismo, para más o menos demostrar que es una persona que se, digamos, independiza mentalmente de lo que los padres o los jefes o quien esté sobre ellos, tenga poder de ellos, no tiene controles sobre ellos. O sea, ellos quieren decir que yo controlo lo mío y hago lo que se me da la gana. Esas personas, generalmente, que se rebelan contra un sistema, contra una familia, contra los grupos familiares, todo eso, también se rebelan en otras cosas más, obviamente, ¿no? Se rebelan en contra de las reglas religiosas, las reglas sociales, las reglas éticas, las reglas morales, no le interesa. Y aquí vienen muchas veces esa serie de problemas, porque la gente que se rebela con causa o sin causa nunca se da cuenta de las consecuencias. Más adelante, cuando ya el problema empieza, en el caso de la droga, que es la adicción, ya es demasiado tarde, ¿no? Pero en el principio mucha gente se rebela en contra del sistema y deciden consumir droga. Entonces tenemos eso, tenemos la gente que consume droga porque está aburrida, tenemos la gente que consume droga porque los amigos se las ofrecen y quieren pertenecer a un grupo. Y luego el último, que es uno que mucha gente, y le digo el último de los grupos que he mencionado, o sea, hay muchas razones más, pero uno es lo que en los últimos años, a través de películas, a través de novelas, a través de telenovelas, a través de televisión, a través de los medios sociales, como que le puedo decir, glorifican y misticizan un poco el tema del uso de la droga. O sea, gente que está constantemente dando mala información sobre la drogadicción, gente que está dando mala información sobre el efecto de la droga, gente que está dando mala información sobre lo que ocurre y lo que no ocurre. Todo eso, que usted lo ve en las películas, que usted lo ve a lo mejor, por ejemplo, en los juegos de videos de violencia, hay gente
No todo el mundo, porque volvemos a repetir, esto no es un problema global que hay miles de millones de personas, todo el mundo caminando como zombies en la calle. No, hay gente que se deja llevar por esas cosas, que ven una película, y le digo, ustedes que lo conocen, que lo han visto y me lo han mencionado, ven una película y creen que esa película es la causa de la drogadicción. No, esa no es la película la causa de la drogadicción. Lo que sí ocurre es que hay ciertas personas de mente muy débil, de conocimiento muy limitado, que se deja llevar por esas influencias. Que es la misma influencia, amigos y amigas, que puede ser causada por un grupo de amigos, por un grupo de familiares, por un grupo de compañeros que le presionan y le dicen, no, no te preocupes, fumar marihuana no pasa nada, inyectarse heroína se siente muy bien, date un pasito de cocaína que te vas a sentir en el cielo, fuma un poco de metanfetamina que te vas a sentir extraordinario, o te la inyectas, una cosa. Eso que está a veces muy explotado por el cine, está explotado por los medios sociales, está explotado por los medios. Y que le voy a decir una cosa, mucho de los medios informativos exageran, bueno y malo, influencia a veces a gente a usar droga. O sea, estamos hablando del uso de la droga. Ahora, déjeme aclararle una vez más, todas estas influencias, y mire que he visto varias, todas estas influencias siempre son presentadas a todo mundo de distintas formas, que en distintos lugares del planeta, pero la persona es la que últimamente decide si sí o si no. Porque lo mismo le ocurre a mucha gente en el mundo que decide usar droga, como hay mucha gente en el mundo que, a pesar de todas estas presentaciones, estas insinuaciones, estas posibilidades de usar droga, dicen que no quieren, porque no les interesa, porque no porque están bien informados, por todo. Entonces, es muy importante entender eso. O sea, vamos a lo mismo. La gente usa droga, y aquí lo dejo para que lo cerremos, pues aquí lo dejo. La gente usa droga para calmar dolores físicos y mentales. La gente usa droga para calmar el estrés o olvidar alguna cosa muy impresionante que le pasó alguna vez en su vida. Puede ser un accidente, puede ser una muerte de un familiar, puede ser algo catastrófico que vio y se esconde en droga. Esto también, por ejemplo, ocurre mucho con gente que ha estado en la guerra, que ha estado en las Fuerzas Armadas y ahí tenido combate. Cuando ve gente que ha muerto, amistades y amigos al lado de uno, es algo que no es fácil de olvidar. También ocurre con algunas personas que trabajan en ciudades y ven ese tipo de violencia. Entonces, todas estas situaciones trágicas a veces conducen a la gente a automedicarse y a querer escapar. Y entonces, después tenemos, obviamente, lo que le comentaba, el aburrimiento es otra razón por la que mucha gente explora el uso de la droga o consume. Luego tenemos la parte de la persona que se rebela contra el sistema. Yo uso droga aunque la ley me interesa, yo uso droga aunque mis padres no crean, yo uso droga aunque la religión, la iglesia, la sinagoga, el templo, lo que sea usted, en la mezquita me digan que no es cierto, yo voy a usar droga porque a mí me importa, porque tienen esa razón. Y también tenemos la famosa glorificación de películas, de novelas, de cosas que simplifican un poco el tema, ¿no?, de todo esto. Entonces, cuando usted considera muchas de estas cosas, de por qué la gente utiliza drogas, se da cuenta que no es tan fácil, porque son muchos problemas distintos. Y le digo, pueden ser varios, o puede ser uno o dos que convenzan a una persona, o puede ser que ninguno de esos lo convenza. Pero estoy hablando de gente que prueba la droga en algún momento, y hay miles de millones alrededor del mundo, todos los días, que deciden probar la droga, deciden consumir la droga por estas razones. Estas son algunas, no son todas. Pero, y le aseguro que si usted me escribe, fuera de mencionar las que le acabo de dar, me puede dar muchísimas más que usted conoce porque ha hablado con alguien o incluso lo ha experimentado personalmente o ha visto. Cuando estamos hablando entonces del consumo de droga, no de la adicción, sino del consumo de droga, vemos qué tan difícil es acabar con esto, porque no lo vamos a acabar.
Ese es el gran dilema. Si usted considera todo lo que yo le digo, el aburrimiento, la aventura que puede ser, el tratar de eliminar el estrés, el tratar de eliminar dolores psicológicos y mentales, el tratar de eliminar dolores personales, la presión de ciertos grupos de amistades, de compañeros, de colegas, de eso, y luego un poco la glorificación de los medios, usted se da cuenta qué difícil es decirle no a las drogas. La esposa del presidente en los años 80, Ronald Reagan, había salido con un famoso eslogan que decía: simplemente dígale no a las drogas. Obviamente nunca consideraron todas estas situaciones, que por más que usted cree frases así muy agradables y que quieran comenzar, no va a ocurrir, porque si usted en la mente de la persona analiza todas estas cosas, hay personas que sí se van a llevar por alguna de estas circunstancias, porque además usted tiene que entender que no todo mundo puede manejar estas circunstancias. A lo mejor usted y yo, que tenemos mucho tiempo de vida, nos vienen con estas historias y no sabemos, porque ya hemos recorrido el camino, eso, pero usted agarra a una persona joven, y no estoy hablando aquí de la juventud, porque eso es otro tema, que ya lo voy a hablar. Estamos hablando de una persona de adulto que ya tiene un poco de conocimiento. Si esa gente se deja llevar, imagínense lo que puede ser con las personas más jóvenes, si considera todas estas situaciones, en la que la falta de experiencia en la vida lo arriesga a uno y lo expone a todas estas situaciones. Amigos y amigas, este tema es apasionante, lo vamos a continuar. Los espero en el próximo video. Los invito a que se inscriban si no lo han hecho, los invito a que hagan comentarios o preguntas. Un gusto en saludarlos. Cuídense mucho.